buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, los miércoles a las 3:30 estamos aquí puntuales para traerles la actualidad o temas que nos parecen interesantes y que queremos compartir con todos ustedes. Hoy nos vamos a centrar en las nuevas tecnologías aplicadas, bueno, pues a la vida cotidiana y a esas cuestiones que queremos cambiar o manejar y que lo hacemos a través de ordenadores, sistemas operativos. Bueno, no vamos a hablarles, no se preocupen, de esos tecnicismos relacionados con la informática que a algunos seguro se le escapan, sino de cosas prácticas, reales, que se aplican para nuestro bienestar y sobre todo para nuestra salud. Vamos a empezar hablando, bueno, pues con un sector muy concreto, que es el de las fobias. Seguro que conocen ustedes a alguien que tiene miedo a, bueno, pues ese tipo de fobias, miedos, ansiedades se pueden tratar, y todo ello desarrollado además desde aquí, tecnológicamente, desde Vizcaya. Lo vamos a conocer en primera persona, y también hablaremos en la segunda parte del dentista, algo que todos tenemos. Yo sé que mucha gente puede tener un poquito de miedo, un poquito de inquietud. Bueno, pues hay nuevos desarrollos tecnológicos que también facilitan que podamos estar más tranquilos. Los haremos en la segunda parte. Vamos a centrarnos en esta primera parte. Vamos a hablar con Esther Arandia. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Psicóloga del Instituto Burmuin. Eso es. Y bueno, pues aquí es donde se tratan fobias, realmente con nuevas tecnologías virtuales, de las que hablaremos en breves instantes. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Nos acompaña también Asier Pereda, director de Virtual World. Hemos hablado aquí alguna vez también con ellos, que son los que desarrollan plataformas virtuales que hacen posible este paso en favor del bienestar, la salud y, bueno, pues otras cuestiones, ¿verdad? Eso es. Buenas tardes. Bienvenida, Asier. Gracias. Pues yo creo que vamos a empezar, si te parece, Esther, hablando un poquito del tema tecnológico, para ir centrándonos. Esas plataformas que ya no solo son videojuegos, que quizás es lo que más todo el mundo recuerda, sino que se aplican, como bien decíamos, a otros procesos. Vamos a hablar un poquito de Virtual World, que es la empresa, que además está ubicada en Basauri, y parece que la tecnología siempre nos viene de fuera, y sin embargo tenemos esta empresa joven, reciente, que está desarrollando sistemas muy, muy interesantes. Háblanos un poquito de Virtual World. Sí, eso es. La verdad es que muchas veces bueno, creemos que estas tecnologías o tecnologías un poquito más avanzadas nos tienen que venir de otros países, de Estados Unidos. Pero bueno, nosotros aquí en casa podemos hacerlas, y de hecho llevamos haciéndolas 6 años. Específicamente Virtual World nace en el 2004 y bueno, nacemos bueno, pues desde el punto de vista de aplicar tecnologías de realidad virtual a diferentes sectores, sacarlo de la parte lúdica, como así digamos, y aplicarlas a diferentes sectores. Hemos ido evolucionando bastante hasta el día de hoy, en el cual, pues bueno, como es el caso de desarrollar un producto específicamente, una plataforma para la ayuda al tratamiento de fobias, ¿no? Con realidad virtual, un casco de realidad virtual y una serie de escenarios, ¿no? Se denomina Virtual Red. Eso es, el producto que bueno, lo hemos desarrollado en colaboración con el Instituto Burmuin. Nosotros tenemos la fuerza técnica, como así digamos, y Burmuin, pues esa experiencia en el sector. El producto se llama Virtual Red y se compone de un casco de realidad virtual, unas gafas de realidad virtual y una plataforma de software con diferentes escenarios para tratar diferentes fobias. Cuando estamos hablando de tratamientos virtuales, supongo que hace falta un espacio, algún ordenador. ¿Cuál es un poquito la materia fundamental para poder desarrollar estos procesos, donde hay clientes, donde hay pacientes más bien, que vienen a tratarse? Eso es, sí. Al final, bueno, se necesita algo tan básico como el ordenador, ¿no? Como un portátil, un ordenador de sobremesa que hoy en día pues prácticamente todo el mundo tiene, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es acoplar de alguna manera estas gafas de realidad virtual, unas gafas que bueno, te permiten moverte en un entorno virtual, pues sobre todo la posición de la cabeza, tiene 360 grados. Entonces tú simulas un escenario específicamente, pues por ejemplo el metro de Bilbao para aquellas personas. Vamos a ir viendo algunas imágenes, irán saliendo un poquito todo seguido porque hay muchos tratamientos, es decir, ¿fobias hay, Esther? ¿Cuántas fobias? ¿Cuántos tipos de fobias? Muchísimas. Es decir, cada persona además es independiente, son particulares y puede haber fobia a cualquier cosa. Y en grados diversos también, ¿no? También en grados diversos, sí. Hablaremos de esas cualidades, un poco cómo se trabaja en conjunto. Participa el Instituto Burmuin. Cuéntanos un poquito quiénes sois. Está capitaneado por el doctor Javier Aizpiri,
Pero cuéntanos un poquito en qué os centráis y un poco cuál es vuestro... Bueno, básicamente el Instituto Burmuin, nació hace un par de años de manos del doctor Javier Izpiri, que lleva muchísima experiencia aquí ya trabajando en Bilbao. Y lo que tratamos son enfermedades de tipo mental, es decir, enfermedades que tengan que ver con el cerebro. Entonces, lo que intentamos desde el Instituto Burmuin es hacer un poco una medicina o unos tratamientos mucho más sanos, más naturales, intentando sobre todo que los fármacos, por lo menos, que sean en bajas dosis e incluso no utilizarlos. Es decir, entonces, desde el Instituto Burmuin lo que intentamos también es, desde esa filosofía, es utilizar nuevas tecnologías para utilizarlas en el tratamiento de diferentes enfermedades. Entonces tenemos tecnologías para el tratamiento de prevención, de daño cerebral, de rehabilitación neurocognitiva, y tendríamos esta específica que es de realidad virtual, que es para el tratamiento de las fobias. Estamos viendo algunas imágenes que parecen un poco dibujos, es decir, el metro, alguien puede decir, pero ¿se tiene fobia? ¿Se puede tener fobia al metro? ¿A montarse en el metro, al espacio? Es una fobia muy común. ¿Es común? Muy común. El hecho de bajarse por las escaleras, estar en un espacio cerrado, el estar luego ya dentro del metro, la posibilidad de que te puedas quedar en el metro encerrado, de que haya mucha gente, y se producen sensaciones a nivel fisiológico de ansiedad, palpitación, e incluso puede haber ataques de pánico, que sería ya el caso más grave, ¿no? Ya. ¿Realmente qué es una fobia? Una fobia es un miedo incontrolado ante algo. Ese algo pueden ser animales, que pueden ser arañas, insectos de cualquier tipo, digamos abejas, ¿no? perros, abejas, pueden ser a espacios cerrados, como pueden ser ascensores, lo que es el metro, a espacios abiertos, es decir, una plaza abierta, a la calle sin más, a las alturas, hay fobias a muchísimas cosas. ¿Está basado en la experiencia o puede ser imaginario? No está, o ninguna de las dos, incluso. O ninguna de las dos, incluso, qué curioso. Es decir, la gente normalmente cuando hay una fobia específica, tampoco es que haya normalmente algo en el pasado que le haya ocurrido y suponga un trauma y entonces desarrolla una fobia, que sí puede ser, pero no tiene por qué ser. Y tampoco tiene que haber ningún problema en especial para tener una fobia. No hay ni siquiera una explicación lógica, ¿no? Por decir. No. Es que precisamente un poquito la definición es que es algo ilógico. Ya. Además, la persona sabe que es algo ilógico, es decir, la persona razona diciendo, a ver, yo sé que esto no tiene por qué darme miedo, pero no puedo hacerlo. No lo controla, ¿no? No lo puede controlar, efectivamente. ¿Y cómo surge un poco la colaboración entre el tratamiento del Instituto Burmuin de las fobias, algo que llevabais ya tiempo también realizando, a de repente introducir este desarrollo virtual, ¿no? Un poquito cómo es esta unión, cómo surge. Nosotros dentro de VirtualWare llevábamos tiempo ya pensando en una salida, ¿no? El por qué este tipo de tecnología no acababa de llegar y se quedaba en centros de investigación y desarrollo muchas veces y no acababa de llegar al paciente en este caso, ¿no? Varios factores. Antiguamente era más costosa esta tecnología, incluso el hardware, los propios cascos eran costosos. Nosotros fuimos capaces también, conjunto con Burmuin, de darle también un nuevo enfoque, ¿no? Un enfoque de multifobia, ¿no? Que el doctor pueda llegar a tratar varios pacientes, no solo un paciente específico que tenga claustrofobia o un paciente específico que tenga miedo a los insectos, por ejemplo. Entonces, sacando un poquito de investigación y desarrollo y queriendo sacar al mercado un producto útil para los centros de psicología y los psicólogos, sale de ahí la idea y empezamos a darle forma con la experiencia médica de Burmuin y la experiencia técnica nuestra. Surge como colaboración desde el inicio, es decir, fuisteis, digamos, andando juntos, ¿no? En un poco de la mano, proyectos. sí, eso es. Se tratan además las fobias de una manera muy particular, es decir, no todo el mundo tiene el mismo grado, la misma intensidad. Supongo que también el ser realidad virtual hace que la persona sienta esa seguridad de no tener que, por ejemplo, si es un panel de abejas, meterse de verdad en él sabiendo lo que le puede pasar en realidad. Claro, ¿no? eso es una de las ventajas. ¿Es un juego? ¿Podría ser un juego? Sí, no, tanto como un juego porque ellos realmente lo pasan mal. Sí. Es decir, una de las ventajas que tiene la realidad virtual es que el paciente se va enfrentando poco a poco a estos miedos a través de los escenarios que previamente en consulta hemos establecido. Es decir, primero hay un diagnóstico de que realmente qué fobia existe. Claro. Con el paciente se hacen unas sesiones para ver cómo es la fobia que tiene y establecer los escenarios que tenemos ya nosotros puestos en lo que es en el ordenador, en el software. Bien, una vez que ya tenemos con el paciente establecidos cuáles son los escenarios, ya entramos en lo que es el propio tratamiento de realidad virtual.
Vale. La ventaja es que el paciente queda inmerso con las gafas en esa realidad. Entonces, nosotros podemos controlar, y él puede controlar, todo su nivel de ansiedad. Es decir, partimos de una situación donde la ansiedad es muy bajita, se va enfrentando, se entrena en técnicas de relajación y poco a poco se le van poniendo situaciones más complicadas donde él siente mayor ansiedad, pero claro, siempre en un ambiente seguro. Es decir, en cualquier momento él puede decir, hasta aquí ya hemos llegado. En cualquier momento también incluso nosotros, con el ordenador, podemos ponerle en una situación mucho más extrema de la que realmente... Intensificar, ¿no? Exactamente. A ver cuáles son los límites Eso de la es. persona. Y luego la realidad virtual nos permite, dentro del mismo escenario, introducir elementos nuevos, que puede ser introducir más gente. Por ejemplo, vamos en el metro y decimos, bueno, pues vamos a hacer la escena de ir en el metro, pero hay poquita gente. Bueno, eso en principio el paciente generalmente tiene menos ansiedad. Podemos volver a repetir esa escena, pero con mayor gente, que en principio, con más cantidad de gente, que en principio le genera mayor ansiedad. Podemos parar el metro. Es decir, lo paramos y lo paramos. Estás dentro del metro parado, que se supone que estás debajo de la ría, que eso normalmente a la gente le produce muchísimo miedo. Entonces, la realidad virtual lo que permite al final es eso, ¿no? Que el propio terapeuta puede, interactuando con el paciente, establecer e introducir elementos en un ambiente totalmente seguro, donde podemos pararlo y no hay ningún problema. Claro, porque la persona está en la consulta, está escuchando a la vez, en este caso, Sí. a ti como psicóloga. Eso es. Siente la cercanía, ¿no? Claro, de esa claro. persona que está cerca y que está viendo su proceso, porque me imagino que además en la pantalla del ordenador estáis viendo un poco, bueno, estáis viendo a la persona físicamente, ¿no? La ansiedad Sí, que siente eso y luego es. cómo tiene la situación. Como te he frente a dicho sus antes, ojos. hay un previo trabajo, entonces también a la persona se le enseña un poquito a decirnos cuál es su grado de ansiedad. Entonces partimos de ese grado de ansiedad, partimos de técnicas de relajación y de la planificación de los escenarios, luego ya en lo que es el ordenador. Entonces la persona está con las gafas, ella está viendo el escenario y nosotros, los Inmersa en terapeutas, ese escenario. eso es, los terapeutas estamos con el ordenador, con la pantalla del ordenador, manejando y viendo lo que está viendo él. Desde el ordenador también podemos manejar sonido, podemos manejar nitidez, es decir, la persona incluso puede tener la sensación de mareo, se le puede provocar esa sensación y realmente la tiene. Es decir, el terapeuta puede manejar una serie de variables con el ordenador para que el paciente la sienta en mayor o menor grado de ansiedad. Entonces, él nos va comunicando su nivel de ansiedad, vamos relajando y vamos enfrentándonos dependiendo de cómo el paciente responda. Es totalmente individualizado, es decir, hay un escenario más o menos tipo, pero ese escenario se individualiza en relación al paciente, A esa persona en concreto y con la fobia que él padece. Lleváis poco tiempo con este nuevo desarrollo Sí. virtual, pero ¿habéis podido sacar alguna conclusión? ¿Veis un poquito cómo está recibiendo la gente que tiene esos problemas que a veces incluso imposibilitan para desarrollar una vida normal? ¿Un poquito de análisis podéis hacer ya en el poco tiempo A que ver, lleváis? es poquito tiempo, porque es muy poco tiempo, pero en realidad sí que estamos viendo y la gente lo que nos dice es que la sensación que ellos tienen es una sensación absolutamente real, a nivel además emocional, a nivel fisiológico, es decir, hay en casos también de sudoración, tal y como se presenta en una fobia en un ambiente real, ¿no? Y realmente ellos se sienten bastante satisfechos. Entonces, de momento, la experiencia está siendo Positiva. buena. A nivel nacional también es una novedad, es decir, no podemos encontrar muchos lugares de este tipo para enfrentarnos, ¿no?, a esas fobias.